Ha llegado la hora de adorar a nuestro Dios por medio de la palabra. Hoy es un día muy especial, ¿cuántos lo creen? Yo creo que una de las cosas de las cuales nunca nos podemos arrepentir, ni nos vamos a arrepentir nunca, es de escudriñar la palabra del Señor. Lo que estamos haciendo en este momento son actitudes, son acciones que el Señor nos trae a hacer, porque Él sabe que estando y permaneciendo en su palabra es la mejor manera de podernos conducir en esta vida, en este mundo en el cual somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas también, así como nuestro Dios tiene sus estrategias para que nosotros llevemos a cabo las enseñanzas que Él nos da, también existe un contrincante, ¿verdad? Que todos conocemos, que muchos le decimos el enemigo, unos le dicen el chanclas, otros le dicen el diablo. Tiene muchos apodos y muchas maneras de decirle, pero si sabemos que existe nuestro Dios, bueno, pues sabemos que existe también ese contrincante. Y ese contrincante, Él no tiene los atributos de nuestro Dios, o sea, Él no puede saberlo todo, pero es muy listo. Y hay veces que nosotros, si menospreciamos a nuestro contrincante, pues esa puede ser la mayor arma, ¿no? del enemigo para poderse introducir en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Que ahorita les estoy comentando esto porque el tema que hoy vamos a llevar a cabo es un tema muy especial. ¿Cuántos de aquí saben cuál es el lema bíblico de este ministerio? Es Hechos 20:27, que dice que proclamemos el consejo completo de Dios. Y pues ¿qué sucede? Que como lo hemos estado comentando, desafortunadamente el desequilibrio ministerial que luego llega a haber en algunos lugares es que se inclinan por estar predicando solamente de un tema de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que pues empiezan a desequilibrar de tal forma que se están yendo solamente por un tema y los demás temas no los ponen, ¿no? Y aquí pues lo que hemos estado entendiendo de parte de nuestro Señor es que necesitamos conocer el consejo completo. El día de hoy vamos a iniciar una pequeña serie que se llama Guerra Espiritual. Es un tema que ahorita no lo habíamos tocado en este ministerio. Hemos tocado muchos otros temas, sobre todo temas que tienen mucho que ver con los cimientos de la fe de un cristiano. El día de hoy vamos a iniciar con esa pequeña serie. Entonces por eso es que les comentaba yo de esto, ¿no? del enemigo. El enemigo supo que casi desde principios de la semana el Señor me dio este tema para llevarlo a cabo, y curiosamente hoy faltaron muchos. Hoy hubo situaciones, de hecho algunos me llamaron y me dijeron por qué no pudieron venir, y bueno, pues ahí dije, pues son situaciones que sabemos que van a existir cuando el Señor nos está llevando por el camino correcto. Lógicamente que el enemigo también va a tratar de estar tumbando todas las estrategias que estemos queriendo llevar a cabo, sobre todo cuando hay cierta debilidad. Y precisamente, como les digo, el enemigo no sabe lo que pueda pasar, porque él no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente como nuestro Padre Celestial, pero él sí, como ahora sí que como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, él conoce perfectamente bien cuando el Señor empieza a levantar un ministerio, cuando empieza a hablarse de la palabra del Señor en algún lugar. Él sabe qué puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Que a final de cuentas, en el momento en que yo empecé a preparar este tema, empecé a preparar esta serie de la guerra espiritual, pues es un tema que al enemigo le duele cuando es una verdadera guerra espiritual. Precisamente es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, lógico que él dice, bueno, pues por lo menos lo que yo voy a tratar de hacer es, en donde haya debilidad, voy a inmiscuirme de tal manera que
pues por lo menos algunos no escuchen, ¿no?, el consejo que el Señor nos va a dar el día de hoy. Pero a lo mejor el enemigo no cuenta con que grabamos las prédicas, y primeramente Dios, todos los que no vinieron van a escuchar el mensaje, porque Él pueda hacer lo que quiera hacer, pero la palabra de Dios nunca la va a detener. Entonces eso es lo que más esperanza nos da a cualquier cristiano, el que sabemos que sí, pues Él está en este mundo y de hecho tiene potestad en este mundo, pero pues mientras estemos de parte de nuestro Señor, pues nada, ni cosquillas nos va a poder hacer mientras permanezcamos en Él. Amén. Bueno, pues entonces, como les dije, es una serie que vamos a iniciar. Les doy de una manera formal la más cordial bienvenida a todos los que están aquí. A los que nos están viendo por la internet también les doy la más cordial bienvenida. Gracias, porque cada día vemos que hay más personas, no nada más de México, sino de varios lugares del mundo. Se oye a lo mejor muy exagerado, pero bueno, la cibernética nos ha dado esa oportunidad. Por eso el Señor Jesús dijo: ustedes van a hacer lo que yo y más. O sea, Él sabía que iba a haber tecnología, iban a haber muchas cosas que nosotros íbamos a poder aprovechar para estar llevando el Evangelio. Y el tema de hoy se va a llamar el cinturón de la verdad. Como ahorita lo estamos comentando, una de las mayores estrategias que el enemigo puede tener para que uno no se prepare es confiarnos. Hay incluso ministerios, hay religiones en donde minimizan mucho los ataques del enemigo. Se la pasan hablando nada más del amor de nuestro Señor, y qué bueno, ¿no?, porque pues nuestro Señor es amor. Y se la pasan hablando de todas las bendiciones, de toda la provisión que el Señor nos ha dado, y qué bueno que lo hagan, pero muchas veces dejan a un lado este tema de que también, así como el Señor nos da bendiciones, nos da bienaventuranzas, también nos da pruebas, y utiliza al mismo diablo, al mismo enemigo, lo utiliza para muchas veces meternos en pruebas. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, de ahí empezamos a darnos cuenta de que pues la batalla ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando no sabes, pues te sientes totalmente indefenso, crees que el enemigo puede hacerte lo que sea sin que tú ni metas las manos. En cierta forma, pues así es. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero estando en Cristo Jesús, Él nos da la oportunidad de estar protegidos. Amén. Y para ello pues vamos a la Biblia, vamos a ver qué nos dice el consejo del Señor. A Primera de Juan 2:18, por favor. Primera de Juan 2:18 en adelante vamos a leer todo el contexto. Como lo hemos comentado, aquí no nada más leemos un texto, sino leemos todo el contexto para que no haya pretexto. Entonces, aquí vamos a leer toda esta porción de la palabra. Incluso en la Reina Valera 1960 tiene un subtítulo que dice El Anticristo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio, permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma los enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella los ha enseñado, permanezcan en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mi Dios, te doy muchas gracias, Padre, porque nos das nuevamente la oportunidad de predicar de tu evangelio, Señor. Es un honor para mí el que me pongas aquí al frente, Señor, de este pequeño remanente, mi Dios, sabiendo de antemano, papito precioso, que eres tú en mí y yo en ti, Señor. Por eso es que te pido con toda humildad, mi Dios, que utilices mi boca, Padre, que todas las palabras que el día de hoy salgan de mí no vengan, Señor, de mi mente, sino vengan de lo alto, Señor, que vengan de tu mente, que vengan de tu corazón, Señor, para que seas tú el que nos predique el día de hoy a cada uno de nosotros, Padre. Te pido que abras nuestros corazones, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, para que todas estas palabras verdaderamente nosotros las podamos recibir hasta lo más profundo de nuestro ser, y que tengamos esa inteligencia espiritual para llevar a cabo tu palabra en nuestra vida cotidiana, Señor, y que esto haga un rema para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, aquí hay una situación de la cual nos está hablando esta porción de la Biblia, nos está hablando del anticristo. Hay personas que tienen también la idea de que el anticristo es una sola persona. Efectivamente, cuando ya venga el último tiempo, cuando venga la tribulación, va a ser una persona la que se va a manifestar como el anticristo. Pero estamos viendo que hay espíritus de anticristo. O sea, hay personas que desde ahorita tienen un espíritu de anticristo. ¿Cuál es esa persona? Pues todas aquellas que hagan todo lo necesario para que nuestros ojos no estén puestos en Cristo. Muchas veces hay personas que se pueden parar delante de un púlpito con una Biblia, pero desvían la atención de todos sus seguidores precisamente en Él. O sea, hay veces que sin darnos cuenta, hay personas que hablan más de su ministerio, hablan más de lo que Dios está haciendo en sus vidas, o no sé quién esté haciendo en sus vidas, que de lo que es Jesucristo. Entonces, cualquiera que desvíe la atención de los hijos de Dios en el rostro de Jesús es anticristo. Pueden haber manifestaciones de esa persona, pero muchas veces, casi la mayoría, es de una manera muy sigilosa en donde no nos damos cuenta. Hay personas que piensan que el diablo, que el enemigo se manifiesta de una manera horrorosa, como lo ponen en la tele, pero eso es una mentira. La Biblia habla de que el enemigo se va a presentar de una manera hermosa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no conocemos esta verdad, nosotros vamos caminando de una manera en la cual pues no sabemos hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado guiar, como ahorita decía, hay muchos que los van a engañar. Pero cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos puede enseñar para que no nos dejemos ir por lo que los humanos nos puedan estar diciendo. Por eso es la importancia de que estemos escudriñando permanentemente la palabra de Dios. Si se dan cuenta, toda la Biblia y casi todo lo que estudiamos habla mucho de que permanezcamos en Cristo. O sea, esa es la importancia de que nosotros no nos debilitemos. Como muchas veces pongo el ejemplo, es como el alimento físico.
Si nosotros no permanecemos en nuestro desayuno, nuestra comida, nuestra cena, bueno, pues vamos a empezarnos a debilitar y no vamos a tener la salud, no vamos a tener la fuerza física para poder llevar a cabo nuestras tareas. Pues espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Espiritualmente, si nosotros no permanecemos en Cristo, vamos a estar cayendo, vamos a estar haciendo cosas totalmente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es la importancia. Aquí vemos cómo está hablando de que cuando nosotros somos enseñados por el Espíritu Santo, estamos caminando en la doctrina correcta. Esa es la importancia de la doctrina. Muchas veces, cuando he llegado a dar cierta consejería de hermanos que incluso a lo mejor tienen muchos años, hay un hermano que es hijo de pastores y que le di una consejería de tal manera que en el momento en que le estaba yo hablando de las verdades de la palabra de Dios, de la gracia, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad, bien curioso porque me dice: Bernardo, ¿qué crees? Que la verdad tengo años en el Evangelio, pero hasta ahorita estoy entendiendo realmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces me quedé sorprendido de que dije cómo muchas veces tenemos unas vendas religiosas en los ojos que no nos dejan caminar en la verdad de Dios. Como les he dicho en algunas ocasiones, nuestra realidad no es la verdad de la Biblia muchas veces. Muchas veces nosotros decimos: es que la realidad es esta, la realidad. Sí, claro, nuestra realidad que estamos viviendo puede ser una, pero muy distinta a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, muchas veces en la religión en la que hemos ido caminando, estamos llevando una realidad doctrinal que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. De hecho, ahorita vamos a ver, hay mucha gente que incluso se ha inclinado por el ministerio de la guerra espiritual, de liberación. Dice: no, es que nosotros nos dedicamos al ministerio de la liberación, nos dedicamos al ministerio de la guerra espiritual o de la intercesión. Entonces, ¿qué sucede? Dices: bueno, si Dios nos está diciendo que nosotros como ministros tenemos que proclamar el mensaje, el consejo completo de Dios, ¿por qué te quieres inclinar solamente por una cosa? ¿Que no será que te estás desviando de la verdadera doctrina? Entonces, por eso es la importancia de la doctrina. Cuando nosotros empezamos a querernos inclinar solamente por algo, pues nos estamos perdiendo de todo. Es como si yo llego a un parque de diversiones en donde pago un boleto para divertirme en 1000 juegos que hay ahí, y que yo agarre y diga: no, pues yo nada más me quiero concentrar en un solo juego. Pues van a decir: pues qué desaprovechado. ¿Por qué? Porque con tu boleto tú podías haber tenido el privilegio de subirte a todo los juegos, toda la diversión completa. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa. El Evangelio de nuestro Señor Jesús, como hace 8 días lo platicamos, en Él estamos completos. En Él estamos completos, no necesitamos. Pero ¿qué sucede? Que cuando nuestra doctrina no la estamos llevando a cabo conforme Jesucristo la ha dejado plasmada en la palabra, pues es cuando nos perdemos de muchos de los privilegios, muchos de los beneficios. Entonces, como ahorita les comentaba, aquí nos está hablando de que es importantísimo permanecer en Él, en Cristo Jesús. No en otras cosas, en Cristo Jesús, y no despegar nuestra mirada de Él. Vamos a 2 Corintios 10:3, por favor. 10:3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, aquí estamos viendo los principios de la guerra espiritual. La guerra espiritual no es que hagamos cosas místicas como muchas veces nos han llegado a enseñar. La guerra espiritual inicia en derribar fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Falsos argumentos, o sea, falsas doctrinas. Aquí nos dice en el 5 claramente: derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay personas que piensan que todos esos demonios que la gente tiene cuando no está en Cristo van a ser derribados con una serie de situaciones místicas que se puedan llegar a hacer, con una serie de cosas que en el mundo se nos enseñó, en la religión se nos enseñó, cuando llevaban a cabo rituales y cosas que hacían los que no conocían del Dios verdadero. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros llegamos a hacer ese tipo de situaciones y no nos vamos a la raíz del problema, pues ¿qué sucede? Que el enemigo se va a estar riendo de nosotros nada más. Y sí, va a jugar con nosotros, como muchas veces ha llegado a pasar y se ha visto en ciertas ocasiones. Que sí, que el enemigo dice, pues ahora le quieren jugarle a que nos subimos al ring y que hacemos esto y lo otro. Bueno, vamos a hacerlo. Y aparentemente suceden cosas. Pero ¿qué pasa? Que al rato esa persona que ya hiciste una serie de cosas, ves que nuevamente está cayendo y hasta todavía de una manera más dura, ¿verdad? Porque Jesús dijo, van a regresar con 7 más. Entonces, si una persona está llena de problemas, está llena de pecados, de demonios, y tú simplemente haces una situación, un ritual para querer echar afuera esos demonios, pero no le das el mensaje de nuestro Señor Jesús, no lo llevas a que se arrepienta, no lo llevas a que conozca la verdad del Evangelio y destruyas esos argumentos, esas doctrinas falsas en las que Él ha caminado, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos está diciendo claramente qué es lo que debemos nosotros de derribar como militares que somos de Cristo Jesús. Aquí dijo, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, o sea, no es contra el cuerpo humano, no es como en el mundo muchas veces lo queremos hacer, de que alguien me hace algo, pues yo le doy sus trancazos, ¿verdad? Entonces, no, es una lucha espiritual, es una lucha en lo que está dentro de nosotros, en lo que está dentro de nosotros. Entonces sobre eso es sobre lo que tenemos que ir, y aquí está el principio, derribando argumentos. Por eso, ¿qué sucede? Si yo les doy el mensaje completo, el consejo completo del Señor, empiezo a derribar argumentos que en otros lugares pudieron haber estado dándole a la gente, de tal manera que estaban ciegos, caminando totalmente ciegos. Estábamos, porque todos lo hemos estado de alguna forma u otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor empieza a ministrarnos con el mensaje como debe de ser, esas fortalezas doctrinales se empiezan a derribar. Eso es lo primero que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Derribar todas las cuestiones mentirosas que pueden haber. Ahorita en lo primero que leímos, si se dan cuenta, en 1 Juan, en varias ocasiones se habló de la mentira. Se habló de que cuando, hagan de cuenta aquí en el 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, ahí estamos viendo cómo cuando alguien viene a estarte mintiendo, eso es lo que te va a empezar a atar a no tener una verdadera libertad espiritual en tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Al enemigo eso es lo que le conviene. Le conviene que estemos todo el tiempo metidos en la mentira, porque la mentira nos encadena. Por eso, como ahorita les comenté, el tema de hoy se llama el cinturón de la verdad, y precisamente ahorita vamos a ver por qué este primer tema de esta serie se llama así. Porque cuando nosotros no estamos en la verdad, es el arma perfecta para que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. Entonces, cuando nosotros no estamos permaneciendo en la verdad, simplemente ese va a ser una puerta totalmente abierta para que el enemigo venga y haga lo que quiera con cada uno de nosotros. Las armas no las da Dios por nuestra fuerza. Aquí hay algo bien claro también, que aquí estamos viendo cómo en cada momento dice, nosotros nos tenemos que fortalecer en Cristo. Las armas que Cristo nos da, no las estrategias que nosotros podamos creer que son las correctas.
Precisamente ahí es donde viene la mentira en muchas personas, que dicen, es que mira, si rezas tantas veces el salmo fulanito de tal, con eso se aleja el enemigo. Si haces esto, empiezan a salir con una serie de rituales que traíamos de la religión y que muchas personas se han creado en esa cultura, nos hemos creado en esa cultura. Y eso es lo que nos ha confundido, pensando de que con esa serie de estrategias vamos a poder derribar al enemigo. No, no es con nuestras estrategias, son con las estrategias de Dios, porque Él es el único que puede derribarlo. Es más, hay personas que de una manera muy arrogante llegan a decir, no, es que por mi santidad tú vas a salir demonio, y lo maldicen al demonio y hacen una serie de cosas que son antibíblicas completamente. El mismo arcángel Miguel agarró y dijo, que te reprenda Dios. O sea, ni siquiera él se atrevió, él siendo un arcángel, ni siquiera se atrevió a tener una disputa con el diablo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era el único que iba a poderlo aplacar. Entonces, si eso lo hizo un ángel de guerra, nosotros, ¿qué nos podemos esperar si con nuestras fuerzas queremos ponernos al tú por tú con el enemigo? O sea, nosotros definitivamente no tenemos la capacidad para hacer eso. Hay veces que las personas somos tan especiales. Hagan de cuenta un ejemplo. Si yo me subo a un carro que puedo manejarlo a 250 kilómetros por hora y voy en el carro bien rápido y todo eso, ¿puedo yo decir que yo soy el que puedo correr a 250 kilómetros por hora? Es el vehículo el que puede hacer eso. Entonces es lo mismo que pasa aquí. Si yo estoy en Cristo, yo en lo personal hemos estado en algunos ministerios en donde se ha llevado a cabo muchas situaciones de guerra espiritual, en las cuales el Señor me ha dado la oportunidad de acercarme a personas que están teniendo unas manifestaciones espirituales demoníacas, y me he acercado a esas personas, y en el momento en que empiezo apenas a orar, ¡prum!, son liberados. Entonces sería muy arrogante de mí decir, yo puedo liberar a las personas. No, es el Cristo que está en mí. Si yo estoy permaneciendo en Cristo, en ese momento el demonio a quien está viendo es al Cristo que está en mí. No va a decir, ay, ahí viene Bernardo. No, para nada, es el Cristo que está en mí. Entonces yo no puedo decir que con mis estrategias yo voy a poder derribar cosas. Amén. Ok, vamos a Efesios 6:10, porque aquí ya vamos a empezar a entrar con lo bueno. Efesios 6:10. Entonces, aquí estamos viendo más que nada que la verdadera guerra espiritual la iniciamos cuando empezamos a caminar en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos en la mentira, definitivamente no somos ni siquiera contrincantes para poder tener una guerra espiritual. La mentira nos ata completamente. La mentira simplemente le da legalidad al enemigo de estarnos derrotando las veces que él quiera. Así de simple y de sencillo. Pero aquí vemos cómo cuando nosotros verdaderamente estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros verdaderamente estamos tomando la palabra de Dios como nuestra constitución en toda nuestra vida, cuando nosotros decimos la palabra de Dios es, valga la redundancia, la última palabra en mi vida para mis decisiones, Dios nos da las estrategias en Cristo Jesús. Y aquí esta es una cita que se usa mucho precisamente para los que llegan a hablar de guerra espiritual, desafortunadamente en algunas ocasiones muy mal conducida, pero bueno, vamos a leer lo que dice. Hay un subtítulo que dice la armadura de Dios. ¿Todos sabemos lo que es una armadura? ¿Se acuerdan ahí en las películas cómo los romanos se ponen armaduras, sus cascos, todo, verdad? Bueno, dice así. Aquí Pablo les está diciendo a los efesios precisamente como ahorita yo les estoy diciendo a ustedes. Él tenía su grupo de discípulos en los cuales él empezó a ver que habían unos ataques del enemigo tremendos y que los otros no sabían ni por dónde les llegaban los trancazos del enemigo. Y aquí Pablo les dice esto. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse
en el Señor y en el poder de su fuerza. Dicen el poder de su fuerza, ¿de quién? De Dios. De Dios, ¿verdad? No dicen el poder de la fuerza de cada uno de ustedes, porque están bien fuertotes, hermanitos. No, aquí está diciendo en el poder de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, aquí no dice, como también otros se van al extremo, de que porque estamos en Cristo ya nada nos va a pasar. Ya estás en Cristo, no te preocupes, todo va a fluir, tú no tienes que hacer nada, tú ya... No, aquí precisamente estamos viendo de que van a haber acechanzas. Hay lugares en donde te dicen que no, hombre, ya el diablo ya no tiene ninguna legalidad contigo. Claro, no nos puede poseer, ya siendo cristianos, no nos puede poseer. Ya no puede poseernos, pero sí puede acecharnos, sí puede estarnos lanzando golpes, dardos y todo lo que ahorita vamos a ver aquí. Dice, porque no tenemos, nuevamente dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda, dice toda, ¿verdad? No nada más esta área de la doctrina, dice toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, aquí Pablo está dando toda la instrucción de lo que nos va a cubrir y a proteger de todos los dardos del enemigo. Pero bien curioso cómo al final él pide mucho que oren por él. Como en este caso les digo, hay ocasiones que les pido que oren mucho por mí. ¿Por qué? Porque precisamente aquí él está diciendo la importancia de que él pueda dar el mensaje correcto, que no diga mentiras, que no diga cosas que no vienen en la Biblia, que no son la palabra de Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si desde el pastor que está predicando el evangelio lo está distorsionando, pues simplemente no voy a poderle yo dar a nadie de ustedes las armas para cuando vengan los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque si yo mismo no las tengo, no las conozco, pues simplemente no voy a poderles dar algo que yo no tengo. Entonces, por eso aquí esa es la importancia de lo que está diciendo Pablo, que es muy necesaria la oración hacia todos los santos, que somos todos nosotros los que estamos en Cristo Jesús, y para con Él, para que con denuedo pueda dar la palabra como debe de ser. Pero bueno, aquí en el tema de hoy nos vamos a centralizar en el 14, en el verso 14, que dice: estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Porque hoy vamos a ver, todos los que conozcan esta palabra de ceñidos y los que no la conozcan, ceñidos quiere decir que nos fajemos. O sea, cuando se ponían la armadura, no se le iban a poner nada más así por encimita, porque se les podía caer muy fácilmente. Pero aquí Pablo en lo espiritual les está hablando de que se la pongan bien amarrada, que se pongan el cinturón bien puesto. Y habla de que
estén ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando habla de esto, los lomos en esa cultura de los hebreos, los lomos no representan corporalmente lo que conocemos como lomos nosotros aquí en América. Ahí se referían a algo que está en las entrañas, algo que está dentro de nosotros, en nuestras entrañas, de donde incluso viene toda nuestra descendencia. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí no lo está diciendo nada más así de una manera superficial, sino que esa verdad venga desde nuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo muchas veces puedo decirles ciertas verdades sin que yo las crea, ¿verdad? O sea, los políticos así lo hacen, ¿no? Los políticos se ponen a decir cosas de la Constitución y eso, que son puras verdades, pero realmente ellos no las creen, no las sienten, no las hacen. Entonces aquí es lo que estamos viendo. Aquí, cuando nosotros no nos estamos cubriendo con esa armadura de la verdad, inmediatamente permitimos que el enemigo venga a nuestras vidas. Y esto es algo bien tremendo. Miren, cuando yo estaba escudriñando este mensaje, la verdad es que yo creo que el 99% de las personas, si no es que por decir el 100%, de alguna forma u otra mentimos. Entonces, ¿qué sucede? Que para Dios no existe la mentira chiquita o la mentira grande, como los religiosos piensan. Ya ven que los religiosos están diciendo, es que esta es una mentira piadosa, este es un pecado benigno y este es un pecado mortal. Y no, para el Señor, cuando tú estás pecando, es pecado. O sea, es pecado, así de simple. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, al estar mintiendo con pequeñeces, se están abriendo puertas al enemigo. Aquí nos lo está diciendo claramente. Cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios, el primer punto que nos dice, que estemos ceñidos con la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en mi vida personal, yo puedo a lo mejor estar yendo a una iglesia, estoy cobijado por un evangelio correcto, estoy cobijado por una verdadera enseñanza. Pero ¿de qué me va a servir que esté llevando a cabo la sana doctrina si en mi vida personal me la paso mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo? Estoy abriéndole puertas al enemigo, me estoy quitando la armadura. O sea, yo creo que sería ilógico que un guerrero que sabe que está en el campo de batalla, por eso es la importancia de llevar a cabo estos temas como deben de ser. Estamos en un campo de batalla. Estamos viviendo en un mundo en donde el diablo tiene potestad, tiene autoridad de hacer muchas cosas que aunque no nos gusten, allí están. ¿Qué sucede si yo sé que estoy en ese campo de batalla y que me quiera yo dar ese privilegio de quitarme la armadura en medio del campo de batalla? Eso es una tontería. Pero precisamente cuando nosotros mentimos, eso es lo que hacemos. Cuando empezamos a hablar con mentiras, en ese momento nos estamos quitando la armadura. Hagan de cuenta que nos sentimos Sansón y me la quito al fin que nada me va a pasar. Pues oh sorpresa, cuando menos te das cuenta, con esas pequeñas mentiritas se empezaron a convertir en gigantescas. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer en ti una cultura de mentir y mentir. Y una mentira te lleva a otra mentira. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos permitiendo esas mentiras, por muy pequeñitas o muy piadosas que pensemos que sean, esas mentiras van a ir acrecentando cada vez más la situación, de tal forma que cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar atrapados completamente por el enemigo. Entonces, por eso es la importancia de este primer punto que estamos viendo. Esta es la verdadera guerra espiritual. Cuando nosotros entendemos este tipo de situaciones, que nosotros en nuestra persona tenemos toda la disposición de que entre el enemigo a nuestras vidas. Si nosotros por medio de lo que nuestra mente, de lo que el enemigo esté viniendo a decirnos y queramos abrirle puertas al enemigo, nosotros mismos somos los que nos estamos derrotando, estamos dando la oportunidad de que el enemigo entre y haga lo que quiera con nosotros. Entonces, ¿qué sucede?
como aquí lo dice claramente, aquí estamos encontrando que no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de nuestro Señor Jesús. Es lo primerito que aquí Pablo les dice en el 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura, ¿de quién? De Dios. O sea, tiene que ser la armadura de Él. Mientras nosotros permanezcamos, porque muchos también van a poder decir, bueno, hermano, pero es que, pues como yo he estado acostumbrado a mentir todo el tiempo, en mi trabajo, si no mentimos, si no hacemos esto, en la escuela, mi familia, todos, en la cultura que siempre hemos mentido, es imposible, no puedo soltar la mentira. Pues no lo vamos a poder hacer por nuestras fuerzas, eso va a ser imposible. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Mientras nosotros permanezcamos en la palabra de Dios, Él es el que nos va a dar esta armadura. ¿Para qué? Para que de esa manera, en vez de que nuestra cultura siga siendo la de la mentira, ahora sea la cultura de la verdad. Porque Jesucristo es verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Entonces, cuando Jesús permanece en nosotros, pues vamos a permanecer también en la verdad. Entonces, por eso, sí, a lo mejor con nuestras fuerzas, que a lo mejor yo me quiera levantar y diga, hoy no voy a mentir, hoy no voy a mentir, y hoy no, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Pero si yo permanezco en la cultura cristocéntrica, si yo permanezco en Cristo, si yo me levanto orando, si yo me levanto y si en mi carro pongo música, van a ser alabanzas, si leo la Biblia, si vengo al discipulado, si vengo los domingos al culto, si hago todas las cosas estando permaneciendo en Cristo, eso es lo que me va a llevar a dejar esas mentiras a un lado. ¿Por qué? Porque me van a estorbar completamente para todo el lenguaje que yo ya estoy llevando a cabo en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. Cuando yo me la paso hablando todo el tiempo de Dios, cuando estoy permaneciendo en Él, entonces no voy a poder estar mezclando la mentira con la verdad. Como nuestro Señor Jesús lo dijo, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Cuando nosotros estamos permaneciendo en Cristo, nuestra fuente va a ser la verdad, porque Cristo es la verdad. Vamos a Juan 8:39, por favor. Juan 8:39 hasta el 47 lo vamos a leer. Dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesús está hablando con los fariseos, está hablando con personas que tienen la idea de ser verdaderamente hijos de Dios, que tienen la idea de que por medio del religiosismo pueden estar del lado del bueno y no del malo. Esa es una situación, como ahorita lo estábamos diciendo, que cuando nosotros caminamos en un religiosismo en donde nos dicen que el enemigo ni siquiera existe, que el enemigo no tiene fuerzas, que nosotros hagamos lo que hagamos, somos de Dios, que podemos insultar, pero soy hijo de Dios, voy a insultar con groserías santas, ¿verdad? Porque soy hijo de Dios, pero sí puedo hacerlo. Entonces aquí estas personas estaban hablando con Jesús, eran esos, los fariseos, y hasta la fecha existen muchos fariseos. Y entonces Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Todos los religiosos te dicen que su papá es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?
¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. La naturaleza de un hijo de Dios es decir la verdad. La naturaleza de un hijo del diablo es decir mentiras. O sea, por eso vean la importancia de lo que es este hábito. El que nosotros mintamos y que porque pasó esto, y ay, es que tenía yo que mentir, es que tenía yo que... El estar mintiendo, ese hábito está abriendo las puertas totalmente al enemigo, para que el enemigo tenga la legalidad de decir, mira, él dice que es hijo de Dios, él va y levanta las manos en el culto, y muy aleluyo, y esto y lo... Pero se la pasa mintiendo en el trabajo, se la pasa mintiendo con la esposa, se la pasa mintiendo con su papá, se la pasa mintiendo aquí y allá. Entonces aquí Jesús les está diciendo algo bien claro. Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Dios, no mentirían. Pero ¿quién es el padre de la mentira? Aquí lo acaba de decir. Es el diablo. Él es el padre de la mentira. Entonces nosotros no podemos estar diciendo que somos hijos de Dios si somos mentirosos, amados hermanos. Y no podemos verdaderamente estar encima del enemigo, porque nosotros podemos estar encima del enemigo cuando permanecemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya lo derrotó. Él dice la palabra claramente que está bajo nuestros pies cuando tenemos la armadura de Dios puesta. No porque crea nada más en Dios. Miren, la mayoría de personas en el mundo creen en Dios. Es más, la mayoría respetan a Dios. Pero no, el que tú respetes a Dios quiere decir que lo ames. Eso es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque esa es la situación que muchos dicen, no, es que sí, Dios es majestuoso, Dios, sí, tú puedes ver a alguien que incluso alabe a Dios y diga cosas excelentes de Dios, pero no lo aman. O sea, simplemente en el gobierno, todos los del PRI ahorita, que es el gobierno que está en México, hablan maravillas del presidente, pero la verdad lo amarán al presidente. O sea, hablan maravillas porque les conviene. Bueno, muchos así lo hacen, porque dicen, no, es que yo tengo que enaltecer a Dios, porque si no, pues entonces van a decir que soy del diablo. Entonces, pero no lo aman. Cuando nosotros amamos a Dios, permanecemos en Dios. Cuando nosotros amamos a alguien, sea quien sea, queremos estar el mayor tiempo posible con esa persona. Por eso es que nos casamos con nuestras esposas, esposos. ¿Por qué? Porque decimos, ahora quiero estar continuamente contigo, porque te amo. A nuestros hijos, mientras más estén con nosotros, es por el amor que les tenemos. Entonces, eso es lo mismo que pasa aquí. Cuando yo estoy rechazando la mentira, esa es la mejor manera de hacerle guerra espiritual al enemigo. Y es una guerra que ya la tengo ganada. ¿Por qué? Porque estoy permaneciendo en Cristo y Él ya derrotó al enemigo. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la verdadera guerra. A mí no me sirve de nada hacer rituales para que los diablos, los demonios que puedan llegar aquí a la gente a traer, yo agarre y llegue y sí, bien, de una manera bien mística me pongo a hacer cosas. De nada va a servir si no entienden esto, si no entienden que esa persona ya fue liberada en ese momento, pero va mintiendo por todos lados, regresan los demonios, y más mentiras, y más mentiras. La mejor guerra espiritual que podemos hacer es hablar con la verdad. La mejor guerra espiritual que podemos hacer es enseñar la verdad.
enseñar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mejor guerra, precisamente como les dije al principio. Por eso el enemigo está muy enojado, porque ahorita verdaderamente le estamos haciendo guerra. Le estamos haciendo guerra con la verdad, y mientras nosotros permanezcamos en la verdad, Él no nos va a hacer ni cosquillas, porque vamos a tener la armadura bien puesta. No nos va a poder hacer nada. El proclamar la verdad, en ese momento estoy proclamando libertad, cuando estoy proclamando la verdad del evangelio. No puedo hacer oraciones, rituales, cosas, y que con eso pueda yo liberar a la gente. Es proclamando la verdad. La verdad nos hará ¿qué? Libres. Así lo dijo claramente Jesús. La verdad nos hará libres. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer guerra espiritual si no estoy en la verdad? No, es incongruente. Vamos a Efesios 4:17, ya estamos terminando. Efesios 4:17 al 25. Incluso hay un subtítulo que dice la nueva vida en Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos que llevar a cabo estas enseñanzas. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente y revístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, aquí hay algo también que Pablo, más bien Dios por la pluma de Pablo nos está enseñando, que cuando nosotros estamos teniendo flaqueza en nuestra mente, ahí es donde se genera la guerra espiritual. Como en otras ocasiones lo hemos platicado, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vivimos en un cuerpo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, en ese momento, ese espíritu que estaba dormido, que estaba muerto, en ese momento vive. Dios le da vida en el momento en que Jesús viene a nuestras vidas. ¿Qué sucede? Que ya nuestro espíritu está despierto, pero existe algo en nosotros que es alma. El alma son nuestros pensamientos, son nuestros sentimientos, es nuestra voluntad. ¿Qué pasa? Como les dije, ya no podemos ser poseídos por el diablo. Ya no podemos estar en esa situación del exorcista y todas esas cosas, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque nuestro espíritu ya está en Cristo. Ya tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la mente, el alma, sí puede estarse contaminando todavía por lo de afuera, por todas esas enseñanzas que tuvimos en el mundo y que podemos seguir teniendo en el mundo. En nuestra mente es donde viene esa guerra espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que aquí dice que nos renovemos, pero dice en el Espíritu. Nosotros no nos podemos renovar solitos. Nosotros nos renovamos en el Espíritu, y toda esa mentalidad que teníamos de fracaso, que teníamos de adulterio, que teníamos de pecado, de mentira,
todo eso lo tenemos que desechar completamente de nuestra mente. Nuestro espíritu es de Dios, pero la mente, que es el alma, precisamente es la que se está peleando el diablo con Dios. Es la que el diablo quiere llevarse al infierno. Es la que Dios no quiere que se pierda. Entonces por eso Dios nos da estas estrategias. Nos dice de qué manera es como nosotros podemos resistir al diablo. Cuando nosotros en nuestra mente, o sea, ahí es donde sí nosotros entramos en acción, que decimos, bueno, el alma, que es mi libre albedrío, es mi voluntad, mi alma va a estar totalmente permaneciendo en Cristo para que no tenga yo problemas en mi mente, en donde el enemigo venga y pueda estar entrando y haciendo lo que quiera. Ahí es donde nosotros tenemos esa guerra, en la mente. Por eso, como les digo, si nosotros hacemos rituales físicos que queramos hacer esto, lo otro, aquello, de nada sirve si dentro de nosotros y en nuestra mente siguen habiendo situaciones que nos están atacando, que el enemigo está teniendo toda la oportunidad de venir y estarnos haciendo lo que quiera Él con nosotros. Entonces, cuando nuestra naturaleza en Cristo es la verdad, nosotros vamos a estarnos revistiendo en el Espíritu. Esa es la situación. Hay personas que pueden decir, es que sí, yo soy hijo de Dios y de vez en cuando voy al culto o voy cada 8 días y ya por eso es que ya no van a haber dardos del enemigo que puedan entrar a mi vida. Eso es una mentira. Tenemos que estarnos revistiendo diariamente. Como se los dije del alimento físico. El alimento físico no voy a decir, como ya fui a un buffet en donde comí, pero que muchas veces nuestra expresión dices, ya no vuelvo a comer hasta dentro de 15 días, ¿verdad? Porque sales, en ese momento crees que estás bien lleno, pero no, al otro día o a lo mejor en la noche ya te dio hambre nuevamente. Bueno, ¿qué sucede? Que con la palabra del Señor es exactamente el Señor. Nosotros vamos a continuar cada día en revestirnos en el Espíritu, por medio de la palabra del Señor, por medio de estar entre nosotros como hermanos, ayudándonos unos con otros. Eso es muy importante. Entonces, ya para terminar, vamos a Efesios 1:3, porque aquí hay algo bien especial. Como ahorita les digo, esto está en nuestras mentes, esa lucha que podemos llegar a tener en nuestras mentes, nosotros la vamos a derrotar con estar permaneciendo en Cristo. Y estar permaneciendo en Cristo, tenemos puesta la armadura de Dios. Hay algo que tenemos que entender. Esas luchas también que se llevan a cabo en este mundo, porque si se ponen a ver al principio, cuando leímos lo de la armadura de Dios, aquí habló, miren, les voy a decir cómo dice. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo. Cuando habla de en este siglo, está hablando de este mundo. Creo que ya hemos platicado sobre eso. Cuando los hebreos hablan de este siglo, hablan de este mundo en el que estamos ahorita. Dice, entonces sí hay gobernadores en este mundo, pero, sí, no, en Efesios 6:12, pero más adelantito, al final de este verso, dice también contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, aquí nosotros ya vimos que tenemos en nuestra mente, tenemos en nuestro conocimiento la facultad de tomar la armadura de Dios para poder derribar todo lo que en este mundo se está generando. Pero muchos podrían decir, oye, pero a lo mejor sí, yo dejé de mentir, ya dejé esto, ya dejé el otro, ya dejé aquello. Por eso es que luego hay doctrinas que te dicen, no, es que aparte tenemos que hacer, mira, vamos a reunirnos varios aquí, vamos a hacerte un proceso así y asado y una serie de cosas, porque en lo espiritual, en los lugares celestiales, entonces tú tienes también que derribar todas esas fortalezas. Bueno, eso para cualquier humano es imposible, hermanos. Por eso es que aquí, en esta porción de la Biblia, vamos a ver lo que hace Jesús en nuestras vidas cuando nosotros estamos en Cristo.
Cuando nosotros verdaderamente tomamos la aceptación de Jesucristo en nuestras vidas, esto nos da nuestro Señor. Dice así, incluso tiene un subtítulo que dice bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Bueno, pues aquí estamos viendo que el Señor ya nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y como lo está diciendo, Él nos predestinó para esto. Desde antes que nosotros viniéramos al mundo, Él nos predestinó y dice para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por eso cuando venimos a esas situaciones legalistas, religiosas, en las cuales hay personas que nos están diciendo es que mira, si haces esto, si haces lo otro, si haces aquello, todo eso te va a salvar. Todo esto te va a quitar las maldiciones generacionales. Te va a quitar esto, lo otro. Entonces, ahí es donde podemos ver que eso es una falsedad. Por eso, cuando estamos caminando en esas mentiras religiosas, el enemigo no nos suelta. Y no nos suelta. Y podemos estar marchándole, y podemos estar gritando, y podemos estar haciendo una serie de cosas, pero como las estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos, con situaciones religiosas, por eso no nos suelta el enemigo, porque nosotros mismos le estamos dando esa potestad. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. La verdad aquí está escrita, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esas batallas que nosotros no podemos pelear espirituales, Dios las pelea por nosotros. Dios ya nos dio toda bendición. Imagínense, si realmente nosotros tuviéramos maldiciones, como en algunos lugares lo dicen, entonces aquí no diría toda bendición espiritual, dirían algunas bendiciones, ¿verdad? No, es toda bendición espiritual. Pero nosotros no vamos a poderlas activar mientras no las conozcamos, mientras no conozcamos la palabra del Señor. Si no permanecemos en la palabra del Señor, es lógico que cualquiera venga y nos lave el coco. Pero cuando conocemos esto y alguien viene y te dice, oye, no, es que mira, tú tienes que renunciar también, aunque tú no hayas... Oh, Señor, gracias. Gracias porque estás con nosotros. Tu palabra está con nosotros, Señor. Vamos a decirle, conmigo estás. 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 Cuando me faltan las fuerzas, cuando me siento desmayar, cuando siento que mi vida en peligro de muerte está, cuando veo que prosperan los que no te conocen yo, pero tú eres la roca de mi corazón, a quien te